No hay duda que Jesús fue una persona que atraía. En su tiempo todos los grupos querían algo de él, aunque muchos lo atacaban porque su mensaje, su personalidad, pues iba en contra de todas estas denominaciones o sectas que habían en su momento dentro del pueblo judío. Y la pregunta era un enigma: ¿quién es Jesús? Porque Jesús mismo no se proclamaba el Cristo abiertamente, pero su mensaje llevaba una autoridad tremenda entre lo que él hacía, lo que él predicaba, lo que él representaba, y sus palabras pues eran palabras de vida eterna. Entonces, acercando y haciendo una, yo no sé cómo expresarlo a esta hora, pero es como un paralelo entre lo que significaba Jesús en su momento y lo que ahora, con tantos grupos y posturas religiosas cristianas, quieren tomar a Jesús para sí mismo. Bueno, los cristianos sabemos que en el terreno de la fe tenemos una presentación y representación de esa persona de Jesús. Ser cristiano es conocer a Jesús, es amarle, es seguirle, es predicarle. Por eso ya en los evangelios se plantea con fuerza esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y bueno, y serán los mismos evangelios los que nos vayan dando la respuesta adecuada. Hoy esa pregunta pues adquiere un especial relieve, sobre todo si tenemos en cuenta las nuevas realidades que se viven en el mundo religioso. Y antes de ir descubriendo lo que es Jesús, debemos reflexionar sobre lo que no es, pues a fin de pues tener una idea más exacta de la persona de Jesús. En el Evangelio aparecen unos grupos religiosos, políticos y también revolucionarios que querían tener a Jesús en sus filas. Era una persona, era el hombre a atraer. Como lo reitero, de todas maneras Jesús iba en contra de muchas cosas de esos grupos. Y en el Evangelio aparecen estos, pero Jesús no se deja atrapar por ninguno de ellos, no se deja encasillar en ninguno de ellos. Jesús marcó una diferencia de libertad. Y entre esos grupos hago una reflexión, una meditación, solo para que usted considere las posturas religiosas de hoy en día dentro del tema del cristianismo, que se parecen mucho a esas sectas del primer siglo y más en los tiempos de Jesús. Hemos oído de los fariseos y he conversado sobre esto, solamente que hoy quiero hacer un paralelo diferente. En tiempo de Jesús, los fariseos eran un grupo fuerte, constituían un grupo más de 6.000 hombres y eran muy influyentes en el pueblo porque ellos eran los que interpretaban la ley al pueblo. Debemos entender que en su tiempo mucho del pueblo era iletrado y que las instrucciones y las enseñanzas eran de un tipo oral. Pero estos fariseos, junto con otros grupos, eran personas que estudiaban la ley, que habían aprendido a leer, que tenían una academia, por decirlo de alguna manera, una escuela, y eso les hacía pues tener poder. Este grupo pertenecía a una clase media y se dice que es así porque tenían que pagar, por eso tenían que tener sus recursos y vivían formando pequeñas comunidades. El tema era que ellos evitaban el trato con la gente pecadora. Se caracterizaban por una dedicación al estudio de la ley, de los primeros libros de la ley, y por su obediencia religiosa o rigurosa sobre todo. Tenían temas que eran intocables como el día de reposo, que llamamos hoy sábado, las prescripciones de los ritos, de los ayunos, de las purificaciones, de las limosnas, de las oraciones, etcétera. Y bueno, Jesús tenía un estilo claramente antifariseo, porque Jesús se mueve libremente en ambientes de pecadores, dejándose rodar de publicanos, ladrones y gente de mala fama. Y condena a esos hombres que se sienten seguros ante Dios y que se sienten superiores a los demás. Voy a dar algunos registros, no los voy a leer por el tiempo,
pero les dejo para que si ustedes desean tomar el apunte, pues lo abran la Biblia. Lucas 18, de 9 al 14. Jesús tiene una crítica sobre esa visión legalista de la vida y coloca al hombre no ante la ley que hay que observar literalmente, sino ante un Padre a quien debemos obedecer de corazón. Mateo 5:20. Jesús rechaza la hipocresía de esos hombres, porque ellos reducían la religión a un conjunto de prácticas externas a las que no correspondían una vida de justicia y de amor. Mateo 23:23. Ustedes quieren limpiar lo que está por fuera del plato, lo que está por dentro no. Y llegan a ser como sepulcros bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. Jesús le decía a la gente, mire, con respecto a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y de ahí deriva quizás esa palabra fariseo que se asocia con hipocresía hoy en día. Jesús enseña el reino de Dios y que ese reino no se consigue a base de esfuerzos humanos o de rituales. Da unas parábolas magníficas Jesús, esa parábola de la viña en donde se contrata a los hombres a diferentes tiempos y a todos se les paga igual. Bueno, hay quejas allí, pero Jesús pone patas arriba el tema de la justicia vista por los hombres. Jesús hace una crítica a ese sistema, Mateo 23, del 1 al 36, porque la manera en que ellos tienen que comportarse hace que sean hermanos, acogidas, que haya comunidad, sea imposible. Son clasistas en el tema de la ley. Pablo fue un ejemplo de un fariseo. De la noche a la mañana, sin hacer nada, por la gracia de Dios, es convertido en un apóstol de Jesucristo. Por gracia soy lo que soy, dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 10. Así que él será el apóstol de la gracia. Por gracia estáis salvados, dice Pablo, mediante la fe, y eso no viene de vosotros, es un don de Dios. Escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9. Así que el fariseísmo todavía tiene sus matices hoy en día, en esta generación de la tecnología. Hombres que al intentar buscar la santidad se apartan y condenan a todo el mundo que no piensa como ellos. Demasiado legalismo, demasiados tecnicismos hay hoy en día y Jesús no está ahí. No va en armonía con eso. Por otro lado, se habla mucho del evangelio de la prosperidad, el evangelio que tiene que ver con el dinero, con las siembras, con las inversiones en Dios. A Dios se le trata como un negociante. Yo te doy, Señor, yo veré cómo me devuelves a mí. Bueno, en tiempo de Jesús había un grupo que se llamaban los saduceos. Jesús no pertenece a esos grupos, he dicho, porque esos grupos presentaban la alta aristocracia judía. Ellos tenían una postura conservadora en el campo político y en el religioso, mezclaban ambas cosas. Los saduceos colaboraban con las autoridades romanas para mantener el orden establecido por Roma, que eso favorecía los intereses de ellos, y rechazaban cualquier renovación en la tradición religiosa y en la tradición de los cultos del pueblo. Jesús es un hombre modesto que camina por Palestina sin una moneda, sin un denario en su bolsa, y que vive muy alejado de esos ambientes saduceos. La libertad de Jesús frente a las autoridades romanas y el enfrentamiento cuando estos se oponen a la misión no tiene nada que ver con la diplomacia saducea. Lucas 13, 31 a 33. Jesús era un hombre libre. Rechaza esa teología tradicional saducea sobre la resurrección, porque estos no creían en la resurrección. Ellos más bien carecían de una visión más alta, tenían en consideración más la vida, el disfrute de la vida aquí. Así que el tema de la esperanza para ellos no era un tema que se predicaba en sus círculos. Podemos decir que estos vivían como unos griegos que decían comamos y bebamos que mañana moriremos. Tenemos una vida piadosa,
pero no nos importa la eternidad. Así que Jesús no podía estar de acuerdo con esa visión de una vida tan reducida, tan materialista, tan conformista. Jesús fue el eterno inconformista. Vino a crear un mundo nuevo y ese mundo debería comenzar ya aquí y ahora. Algunos grupos religiosos prefieren apartarse, andan en monasterios, andan en claustros, en fin, todo este tipo de cosas que se ven hoy en día. Aparecen grupos que quieren ir a la montaña y tener una vida apartada del mundo. Y bueno, hay cosas nobles ahí, pero qué tan prácticas en la vida religiosa son o en la vida espiritual son y si logran parecerse a Jesús. Pues déjeme decirle que en tiempos de Jesús habían unos grupos llamados los esenios, aunque no los describe la Biblia como tal, existían. Y Jesús no pertenece a una comunidad religiosa de los esenios que viven en el desierto. Ellos vivían a orilla del mar muerto, separados del resto del pueblo, esperando la llegada de un reino mesiánico con una observancia religiosa de la ley, con ayunos, con purificaciones, con rituales. Ellos no se casaban, se dedicaban al estudio de la palabra de Dios, eran muy severos en la elección de los candidatos, era un círculo cerrado. No era fácil entrar a ese tipo de logia o secta. Todos los que tenían algún defecto físico o moral eran rechazados, no se permitían. Pero no vemos a un Jesús que vive retirado en el desierto, aunque estuvo en el desierto los 40 días, aunque se apartaba a obrar al desierto. No era un hombre del desierto, bueno, como lo era Juan, ¿no? Jesús participaba en banquetes con gente de mala fama, Mateo 9, de 9 al 13. Jesús escoge a sus discípulos. ¿Y qué discípulos? Ya sabemos que no eran la perfección, que no eran los hombres ideales para ningún grupo religioso. Jesús no quiere organizar una gente de secta, separar a los demás. El mensaje de Jesús está dirigido al pueblo, sin distinciones. Incluso siente el llamado a buscar especialmente a los pecadores, como dice Lucas 5:32. Estos esenios se consideraban los hijos de la luz. Todos los demás eran los hijos de las tinieblas. Tenían una oración terrible que he encontrado, y esta era su oración. Maldito seas, que nadie tenga misericordia de ti, que tus obras, porque tus obras son tinieblas, que seas condenado a la oscuridad del fuego eterno, que Dios no se digne a mostrarse favorable a tus gritos, que no se perdonen ni permitan que expíen tus pecados, que eleven sobre ti el rostro de su cólera y de su venganza, y que no encuentres nunca paz. Imagínate esas oraciones. Jesús habla de un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos y sobre pecadores. Mateo 5:45. Insisto, Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Así que entre estos tres grupos que he mencionado hoy, Jesús no estaba. Jesús nos ofrece una perspectiva diferente de la vida, una manera de ser de libertad a la que somos llamados para acoger, para bendecir, para seguir esas pisadas de Él. No podemos encasillarnos en ninguno de estos grupos. Y si estamos inclinados hacia alguno de ellos, debemos reflexionar y retomar el norte y nuestra brújula hacia ese norte que es Jesús. Conversaremos mañana acerca de otros temas sobre quién era Jesús para luego abordar un poco más acerca de Jesús y cómo nos conviene este Jesús. Gracias por atender el programa. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga y también gracias por compartir estos temas. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.